por supuesto, mis primeras palabras de agradecimiento al Tribunal Supremo y a la organización de este evento. No por diplomacia ni simplemente por la necesidad de hacerlo, sino porque la sola presencia de más de 20 profesores universitarios en esta sala y de todas las facultades de Derecho del país no dicen otra cosa que la vocación que tiene el Tribunal Supremo por unir sus esfuerzos a lo que son los estudios de Derecho. Y eso siempre tenemos que agradecerlo, porque no en todas partes es de igual manera. Por lo tanto, gracias al Tribunal Supremo justamente por tener esta diferencia con los profesores universitarios. Voy entonces a tratar de ceñirme, como dije, para no exceder mi tiempo, de algunas de las ideas que traía para compartir esta tarde con ustedes. Justicia y derecho es el tema que convoca a este encuentro del Tribunal Supremo. Pero por supuesto, yo voy a hablar de una justicia y de un derecho vinculada al derecho penal. Las normas penales y sus instrumentos, por supuesto los códigos, debían nacer con vocación de perdurabilidad, si tomamos en consideración que son justamente el instrumento que da vida a la más dura de las ramas nomológicas, o sea, a esa que en su aplicación va siempre a afectar de manera directa bienes jurídicos personalísimos, derechos, libertades, y sin embargo, no es así siempre que tengamos en cuenta que debe ser una rama excepcional. El marcado populismo punitivo que ha caracterizado al derecho penal moderno muestra una proliferación de normas donde los códigos penales en ocasiones, flacos y menguados, dan paso a verdaderos monumentos legales que bajo el nomen iure de leyes especiales tratan de solucionar por la vía patibularia lo que otras normas no lograron, en franco desafío a lo que fue el pensamiento más lúcido de la doctrina penal garantista y de la criminología más avanzada, a saber, un derecho penal de última ratio, un derecho penal mínimo, un derecho penal proporcional. Este sombrío panorama hace frecuente el discurso de la crisis del derecho penal o de la crisis de la pena. Luego voy a referirme a cuál de las crisis realmente creo que estamos viviendo y no es justamente la del derecho penal. Por supuesto que no creo que lo más prudente sea entonces de hablar de esa crisis y más bien deberíamos buscar atemperar las normas penales al nuevo escenario delictivo que tiene diferentes actores, creo que ya lo he dicho en otras oportunidades, tiene disímiles conductas y tiene necesidad de otras alternativas a la solución de los conflictos, donde la pena privativa de libertad ya no sea el recurso más socorrido, sino una más de la gama de opciones que ofrezcan respuestas útiles y viables en un contexto disímil donde la pérdida del capital y de la riqueza tiene efectos disuasorios. En un mundo signado por las ansias del poder y el enriquecimiento desmedido, de unos sujetos que llegan a la sede penal sin el estigma de la marginalidad que caracterizó a nuestros clásicos delincuentes lombrosianos. En medio de este paisaje de metamorfosis que caracteriza el siglo XXI en su segunda década, uno de los efectos perversos de la globalización es sin duda el desarrollo con dimensiones sin precedentes de una criminalidad internacional, a saber, una criminalidad global. Se trata de una criminalidad también globalizada en el mismo sentido en el que hablamos de la globalización de la economía, es decir, en el sentido en el que hablamos de actos realizados por sujetos implicados no solamente en un único país, en un único territorio, sino a la par donde sus actividades económicas son de grandes corporaciones, grandes multinacionales, grandes transnacionales e incluso a nivel planetario, que van marcando el rumbo de una delincuencia diferente, que es una delincuencia organizada y agresiva. ¿Sería importante en este contexto y en este entorno definir globalización? Yo creo que no. Dejemos atrás entrar en la trampa de describir lo que es la globalización que normalmente es utilizado en discursos políticos para lo bien y para lo mal. Definir la globalización sería imbuirnos por la fuerza expansiva de este término
y así intentar de manera complicada y debatida la tarea de incorporarle contenido a este término, incorporar contenido a un término polivalente, a un término ambiguo, a un término pluridimensional del que todo el mundo habla, pero que escapa a todo intento de acotación conceptual que sea unánimemente aceptado. A mí me gusta una frase de Fernando Rosa que dice que la globalización es la batalla ideológica acaecida en los umbrales del siglo XXI. Es la mayor batalla ideológica acaecida en los umbrales del siglo XXI. Con ese vocablo se hace referencia a la unificación de los espacios de reproducción social. Creo que es más importante decir a qué lleva esa globalización. A una proliferación de movimientos migratorios sin límite alguno, a cambios radicales en la internacionalización del trabajo, a una estructura política económica multipolar que supone fuentes de cooperación, conflictos en el movimiento del capital y el desarrollo del sistema mundial. En ese entorno, en esa economía, en esa desigualdad, entonces crece también una delincuencia distinta, disímil y con nuevas aristas. Aquí no quiero hacer un símil, como ya he realizado en otro momento, en este mismo escenario, y que creo que fue parte de la presentación que hizo la moderadora en este acto, de lo que es la combinación entre esa globalización y la sociedad de riesgo. En otro momento he hablado de esa combinación desde la mano de un alemán, Ulrich Brecht, quien acuñó ese término de riesgo y nos ha llevado a introducir determinadas instituciones en el derecho, y más allá incluso del derecho, sobre lo que significa el riesgo. Voy a cambiar la cara. Voy a cambiar la cara para hablar de la globalización desde otro pensamiento. Desde el pensamiento de alguien que fue juez, porque estoy en un entorno de jueces. Voy a hablar de alguien que fue juez, estoy en un entorno de jueces y hoy he tenido la oportunidad de hablar con un juez italiano, con un fiscal italiano. Voy a hablar de Luigi Ferrajoli. Ferrajoli, que desde el año 1967 hasta el año 75 se dedicó muchísimo a la función de juez, que luego se dedicó a la doctrina y se dedicó a la teoría de la filosofía del derecho, y creo, sí, por supuesto, haberme involucrado mucho en ese pensamiento, que justamente haber sido juez y dedicarte a la filosofía del derecho te permite tener una vocación para exteriorizar, como lo hacía en Derecho y Razón, sus garantías y su pensamiento sobre la visibilidad de un nuevo derecho o un nuevo derecho de características diferentes. Luigi Ferrajoli. El pensamiento de Ferrajoli tiene entonces en este sentido que señalar las razones de ese desarrollo de la globalización. Dice Ferrajoli que vamos en función de una mundialización de las comunicaciones, ya no le habla de globalización, y de una economía. Pero a mí me gustó muchísimo que dice que anda en una mundialización de las comunicaciones y de la economía, no acompañada, y pongo el énfasis ahí, no acompañada, porque muchas veces nuestros discursos en Cuba también van por ese signo de no acompañada, de una correspondiente mundialización del derecho, dice Ferrajoli, y de sus técnicas de tutela. Por eso el paralelo declive que tienen los estados nacionales y el monopolio de la producción jurídica hace del desarrollo nuevas formas de explotación, nuevas maneras de discriminación, nuevas agresiones a bienes comunes, nuevas agresiones a derechos fundamentales, nuevas formas de transformación de criminalidad transnacional, y son el efecto de una situación de general anomia en un mundo cada vez más integrado, más interdependiente y más acomodado a una ley salvaje del más fuerte, dice Ferrajoli. Un informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano hace unos años decía que en el siglo XIX, por los años 1820 más o menos, la desigualdad de las riquezas entre países pobres y países ricos era de 1 a 3. Que en 1913, siglo XX, de 1 a 11. En la mitad del siglo XX pasó de 1 a 35. En los finales del año 70
pasó de 1 a 72. Finales del siglo XX, de 1 a 85. Principio del siglo XXI, de 1 casi a 90. 3 o 4 de los hombres más ricos del mundo tienen tienen más dinero que el Producto Nacional Bruto de los países menos desarrollados. ¿Cómo luchar en el derecho frente a esa globalización? Es claro entonces que todo esto es efecto y causa una crisis profunda que no va solo desde el punto de vista de la economía, sino que arrastra, por supuesto, al derecho como parte de su superestructura. Aquí, por supuesto, los clásicos del marxismo dieron la clave en decir que el desarrollo económico, por supuesto, que va a marcar la superestructura a esa a la que corresponde el derecho. Disponemos actualmente de muchas cartas, constituciones, declaraciones, y llamar la crisis en ese sentido, cuando las normas existen, es muy difícil, porque parecería que estamos muy conectados en materia de derecho. Los hombres hoy, retomo a Ferrajoli, los hombres hoy, por tanto, están incomparablemente más iguales en el derecho que en años pasados, en tiempos pasados. Sin embargo, son también, de hecho, incomparablemente más desiguales en concreto, a causa de condiciones de indigencia de las víctimas, de miles y millones de seres humanos. Hablamos de diferencia de miles y millones de seres humanos. Hablamos de un caos, hablamos de la comunicación, mundialización, de esa informatización. Hablamos de países tecnológicamente conectados. Y en África los países son mínimamente conectados. Y entonces hablamos de algunos que no son tan conectados. Nuestros tiempos de derecho, sigue diciendo Ferrajoli, nombrando a Bobbio, dice, nuestros tiempos de los derechos es también el tiempo de su más amplia violación y de la más profunda e intolerable desigualdad. Esa era la introducción. Aseguro que el desarrollo no va a ser muy largo. Esta crisis del papel del derecho generada por la globalización no hay duda que se manifiesta en materia penal. Una crisis peor aún en materia penal cuando se manifiesta como quiebra de las dos funciones justificatorias que tenía el derecho penal. Esa que nosotros enarbolábamos como fuente que justificaban el derecho penal. La primera, una crisis actual del derecho penal producida por una globalización consistente en un resquebrajamiento justamente de sus funciones, de sus dos funciones garantistas, la prevención de los delitos y la prevención de las penas. Ahí estaban sentadas las garantías de que podíamos seguir enarbolando la presencia de un derecho penal. Las funciones entonces de defensa social y al mismo tiempo del sistema de garantías penales y procesales es hoy tan avasallador del influjo de estos fenómenos que algunos teóricos auguran incluso el derrumbamiento de la dogmática jurídica como disciplina construida durante largos años para darle paso y abrir el espectro a lo que algunos llaman el derecho penal de la globalización. Dios nos libre del derecho penal de la globalización si los juristas no podemos librarlos de ello. Un derecho penal que clama por romper el principio de legalidad, por expandir totalmente las circunstancias concurrentes en un acto sin culpabilidad y donde se busca, como voy a decir dentro de un rato, responsables no culpables. Ferrajoli entonces acuña dos frases, una que después ha sido traída al entorno de América Latina por uno de nuestros más excelsos penalistas, Eugenio Raúl Zaffaroni. Ferrajoli habla de dos cuestiones esenciales. La primera, que todo esto tiene un nacimiento en la globalización y tiene entonces una mirada en dos aspectos, la cuestión criminal y la cuestión penal. Luego Zaffaroni habla de la cuestión criminal en ese ilustrado libro que todos, o al menos todos los penalistas de nuestro entorno, hemos leído. Dice Ferrajoli que la cuestión criminal es de naturaleza económica, social, política y trae una criminalidad determinada. Y la cuestión penal, formas de intervención punitiva y causas de impunidad que luego podemos analizar. Zaffaroni dice, cuando hablamos de la cuestión criminal,
Es la cuestión criminal, la criminalidad del poder, el terrorismo, los crímenes internacionales, la criminalidad organizada, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de personas, la criminalidad del poder económico, la corrupción, la apropiación. Por ello, con la misma naturalidad y con parecido impacto social, se utiliza el término genérico criminalidad organizada y una de sus manifestaciones específicas, la corrupción, lo que viene a suponer el reconocimiento que estamos ante el resultado de la relación entre delincuencia, derecho y economía, ante todo en el lado más oscuro de la economía. No hay hoy ningún país que escape al desarrollo, al incremento que tienen los delitos económicos. La otra cuestión relacionada con la cuestión penal es que necesariamente ese cambio en la cuestión criminal nos debería llevar a repensar de manera radical desde el punto de vista de la efectividad de las técnicas y tutelas de garantía y cómo debe reaccionar el sistema penal a la nueva carga de funciones y responsabilidades que le está trayendo la cuestión criminal. ¿Qué balance pudiéramos hacer de la función penal hoy en día en nuestros países? Me parece que el balance sería un balance decididamente negativo. Estamos frente a una nueva criminalidad y estamos empero en sus consecuencias jurídicas con los elementos clásicos de la cuestión penal de una antigua criminalidad. Una respuesta adecuada al cambio de la cuestión criminal debía ser la mutación del paradigma del derecho penal a la altura de nuestros desafíos de la globalización. En otras palabras, debía haber un cambio que permitiera hacer frente a la nueva criminalidad del poder y a sus peligros que han atentado contra los bienes y los derechos fundamentales que ellos mismos han producido. Es una interacción con el derecho penal. Creo que también esa interacción está marcando hoy la maquinaria del sistema judicial. A la justicia y al sistema judicial al final le dedicaré unas palabras. Justamente en una fase de desarrollo de una criminalidad, como ya dije, marcada por la organización, que hace necesaria la máxima de que la acción penal y la concentración de las energías en la administración de justicia está colapsada por la sobrecarga de un trabajo inútil, responsable al mismo tiempo de la ineficiencia y la ausencia de garantía. Existe un enorme derecho penal burocrático, generado por la tendencia a acompañar cada ley con sanciones penales, en parte por la bien conocida ineficiencia que se abre y se discute de otras formas de control de tipo político o de tipo administrativo, y en parte por el carácter simbólico y declamatorio que tienen las sociedades de la estigmatización del derecho penal. Estamos ante una crisis de sobreproducción del derecho penal e incluso del derecho en general, del que no me voy a meter para no herir otras ramas del derecho. Las leyes se cuentan actualmente en todos los países por decenas, hasta el punto de que nuestro ordenamiento jurídico, en algunos casos, ha regresado a ser causas del caos normativo, de la multiplicación de las fuentes y de la superposición de competencia y la arbitrariedad propia de un derecho jurisprudencial premoderno. Hay países, y mis colegas que aquí de América Latina sabrán que no estoy mintiendo, donde el juez, para poder decidir un asunto, tiene aquí el Código Penal y tiene aquí una montaña de leyes especiales. Leyes especiales que la mayoría de las veces han distorsionado las bases dogmáticas que dieron origen a ese código que ahora es flaco y menguado. El resultado de todo esto, entonces, es un derecho penal máximo, desarrollado fuera de cualquier diseño racional y frente al cual se ponen en crisis algunos de los principios que yo solamente voy a mencionar, no voy a explicar. El principio de taxatividad de las figuras del delito y con ello en la certeza del derecho penal. También la centralidad del principio o la ofensividad del principio justamente que ofende los bienes jurídicos. La inexistencia en ocasiones puesta en tambaleo del principio de proporcionalidad de las penas. La oposición a que haya una obligatoriedad del principio de la acción penal. La centralidad de la contradicción y el papel del proceso como instrumento de verificación de los hechos cometidos
y no como penalización preventiva en una ciencia de la maquinaria inundada de procesos en ocasiones inútiles y costosos, cuyo único efecto es no saber en ocasiones dónde está el límite entre lo lícito y lo ilícito. ¿Dónde está el límite? Yo siempre digo a mis alumnos, entre la estafa civil y la estafa penal. ¿Dónde está la línea divisoria entre la falsedad o no falsedad? Ahí nos está llevando la hipertrofia de ese derecho penal. Un derecho penal, además, que con sus características diferentes al derecho penal anterior, pregona por un sector de la doctrina su mayor extensión, dada la intervención punitiva del Estado, que busca tener un derecho penal eficientista o en expansión, para el cual la defensa de la seguridad se torna en un cometido central, y así va el siguiente análisis. Un análisis muy rápido de entonces la intervención globalizadora. La globalización repercute entonces en el sujeto responsable penalmente. Antes teníamos un solo sujeto, el sujeto individual. Ahora tenemos dos sujetos, el sujeto individual y el sujeto persona jurídica. Dos sujetos en el derecho penal. En cuanto a la comisión del delito, es el segundo. La comisión del delito, debido a la facilidad de movilización de los autores del delito, se tiende a abandonar el principio de territorialidad por el cual el derecho penal había abogado durante mucho tiempo. Las leyes penales son potestad punitiva de los estados y ellos son los que deben marcar la línea según su derecho. Hoy la globalización dice, los territorios se pierden, los delitos no son iguales, las drogas no pueden ser combatidas por un solo estado, la informatización tiene que tener características diferentes, abramos las esferas de actuación, dejemos a un lado el principio de territorialidad, asumamos el principio de justicia universal para algunas figuras delictivas, veamos qué hacemos con el delito transnacional. Las barreras de la protección jurídico-penal se abren como tercera característica de este derecho a la globalización y se crean delitos de peligro que pueden ser cometidos tanto por acción, pero por omisión, pero como peligro y no como daño concreto. También esta globalización ha influido de manera importante en la manera en la que se ha cometido o en la forma en que se llevan los principios y los derechos de las personas. Debemos entonces hablar de algunos principios que debían estar presentes en esta nueva etapa. Ese derecho de la globalización dice que debemos prescindir del rígido principio de legalidad de los delitos y de las penas. Eso no quiere decir que vayamos a prescindir del pensamiento proporcional y humanista que caracteriza los 200 años de la obra del Marqués de Beccaria. No está ahí. Está en que debemos utilizar formas flexibles en ese principio de legalidad procesal que nos permita realmente dedicarnos al delito más duro, al delito que más daño hace y dejar a un lado la bagatela. En el paro procesal, por supuesto, que también se introducen distintos movimientos característicos de esta nueva criminalidad, con procesos que a veces son breves y sumarios, que son atacados desde la política en ocasiones porque no van suficientemente acompañados del deber de organización, pero que sin embargo pueden dar mucha utilidad en este proceso. El postulado de la lesividad engendra ahora una noción de bien jurídico que debe ser un criterio negativo de criminalización y se vuelve como pauta positiva de las conductas que son cometidas, de manera tal que las posibilidades de intervención se pretenden serlo con un aumento de los bienes jurídicos individuales, colectivos y sociales. La necesidad, en otra parte, del axioma de intervención pasa también a un segundo plano, pues el derecho penal eficientista tiene como consigna la de intervenir como de lugar. El derecho penal, en vez de ser derecho de última ratio, es un derecho de prima facie y es un derecho máximo, no es, disculpen, un derecho mínimo. En fin, la arremetida de estas nuevas corrientes también deja sentir al interior las categorías dogmáticas, entre las cuales cabe mencionar la de la causalidad, que como se sabe se pretende reemplazar por la idea de una imputación objetiva trastocada en sus ideas iniciales. Por supuesto, para enfrentar los nuevos retos que propone el fenómeno de la globalización, estas corrientes abogan por un derecho penal máximo en detrimento del mínimo, pero del mínimo en garantías,
en mínimo de un legislador penal que se olvida en ocasiones de principios democráticos y no cumple con su tarea de organización social. Por otro lado, los ordenamientos jurídicos y la ineficiencia de los mecanismos de cooperación hacen entonces también inviable. En conclusión, asistimos a una época de globalización de la delincuencia que debería tener una adecuada respuesta en el mundo jurídico, una inminente globalización de la justicia. Estamos en un evento de justicia y derecho. Por eso algunos países se han dado la tarea de dar o tomar algunas encuestas y proyectos de qué debe pasar en la administración de justicia frente a este fenómeno globalizado. ¿Podremos globalizar la justicia? ¿Podremos ser un único tribunal mundial? No creo. Ya hay algún intento con la Corte Penal Internacional que se ha vuelto también ineficaz. Veamos qué dicen algunas encuestas de resultados finales. Esa es una encuesta de una universidad. Hace unos años, dice esa encuesta, la Administración de Justicia era para el conjunto de la ciudadanía una institución muy confiable. Ahora ha ido disminuyendo de forma tal que en la actualidad es una institución de funcionamiento objeto de valoración negativa. El ciudadano ve la inseguridad, el ciudadano ve la corrupción, el ciudadano ve que hay drogas, el ciudadano ve que hay tráfico, el ciudadano ve que hay trata de personas y dice, la administración de justicia tiene un problema. Cuando el ciudadano medio habla de justicia, lo que en realidad tiene muchas veces o casi siempre en su cabeza es la justicia penal. Eso casi siempre es así. Lo cual no es extraño porque los casos penales son de la gran criminalidad o de la pequeña criminalidad, aquellas que siempre impactan en la sociedad. Los que de forma más continuada e intensa son objeto de cobertura mediática. También más que impactan en la conciencia colectiva y provocan reacciones emocionales muy intensas. Por lo tanto, los ciudadanos dicen, la justicia penal está en decadencia. Existe también un sentimiento generalizado de que la justicia no es totalmente independiente. Los ciudadanos consideran que la justicia está sometida a presiones. La primera presión que le ven a esa justicia es desde los medios de comunicación. Los discursos en muchos de nuestros países latinoamericanos dicen, la prensa ya lo sancionó. ¿Qué va a hacer ahora el Poder Judicial? Al desarrollar la función jurisdiccional, existe la conciencia colectiva de que no se da igual trato a todas las personas. Como ya el derecho penal no es un derecho de marginalidad solamente, ni de hombres lombrosianos, al derecho penal asiste un nuevo personaje que tiene una característica distinta ante la sociedad. Y el ciudadano percibe que en ocasiones este es tratado de manera diferente a como lo es el ciudadano medio. Para muchos, pese a que los jueces y magistrados son competentes y están preparados, sin embargo, les cuesta trabajo hacer justicia porque tienen leyes que no lo acompañan. Las razones no por conocidas dejan de ser preocupantes. Se piensa que los jueces no están adecuadamente sintonizados con el pulso social a la hora de aplicar la ley. Se considera que la rigidez y meticulosidad de los procedimientos judiciales hace que en la práctica los delincuentes resulten más protegidos por la justicia. Ese es un discurso popular. Existe un reclamo generalizado para que los jueces desempeñen un papel más flexible para que en caso de conflicto lo que primen sean los intentos de conciliar las partes, de ayudarlas a alcanzar un acuerdo, más que a determinar pura y simplemente si tienen la razón. Se pide que los jueces deberían poder llegar a tener con libertad al fondo de las cosas en la dicotomía entre justicia formal y justicia material, sin verse limitado en sus acciones por lo planteado por las partes, como también se cree que con frecuencia los jueces no dedican la atención ni el tiempo adecuado para cada caso independiente. En conclusión, actualmente existe una demanda popular que exige de modo inmediato una justicia distinta, una justicia honesta, transparente, independiente, comprometida, técnicamente competente, rápida, funcional, que garantice los derechos que los ciudadanos tienen reconocidos en los más altos niveles, tales como la tutela judicial, sin indefensión,
o el derecho a un proceso con todas las garantías. No obstante, sigue existiendo un porcentaje amplio de ciudadanos que sigue creyendo y siempre creerá en la administración de justicia. Y hago aquí una parada. Cuba. No puedo, siempre lo hago, no puedo hacer un discurso de esto sin mencionar a Cuba. Cuba. Los jueces cubanos están apegados al pueblo. Los jueces cubanos montan en la guagua. Los jueces cubanos van al mercado. Los jueces cubanos sienten el pulso de la realidad. Los jueces cubanos seguro lo vamos a ver bailar hoy en la fiesta como auténticos cubanos. Los jueces cubanos tienen salarios medios como tienen casi todos los trabajadores. Los jueces cubanos tienen amigos, familias y viven en sus mismos entornos. Los jueces cubanos no tienen grandes carros blindados, a veces ni pequeños, por decirlo de alguna manera. Los jueces cubanos no tienen escolta. ¡Qué bueno! Andan libremente por las calles. Los jueces cubanos trabajan en las condiciones en que trabajan la mayoría de los obreros vinculados al Estado cubano. Tengo muchos amigos jueces en otros países, en otros entornos, en otras comunidades, cuyas realidades son distintas a las nuestras, cuyas realidades me dicen que yo soy un juez y puedo ganar $15,000 y se lo cuento a un juez, me dice, ¡ah! ¿Qué juez más bueno gana $15,000? Pero está tan aislado del que gana $1 que es incapaz de comprender la diferencia entre el hombre medio y el hombre más poderoso. Cuba. Cuba está en época de transformaciones. Cuba también está en época de metamorfosis. Cuba también tiene leyes especiales. Cuba acaba de cumplir en este abril del año 2018, 30 años de su Código Penal. Un Código Penal sometido a disímiles modificaciones, pero un Código Penal que con creces ha logrado sobrepasar a su antecesor que no llegó a una década. El Código, la Ley 21, no llegó a una década. La Ley 62 ha pasado con creces y lleva 30 años. En estos días vamos a hacer un homenaje al Código Penal. Hemos hablado de la Unión de Juristas, un homenaje a ese Código Penal, sometido a muchísimas modificaciones en las que muchos de nosotros hemos estado a favor o hemos estado en contra. Algunas de ellas han obedecido a nuestras propias condiciones internas. Otras han obedecido a esa globalización y a ese proceso de internacionalización al que te unes o sencillamente te quedas aislado. Una muestra de ello, por supuesto, es el lavado de dinero del que hemos hablado tantas veces en acuerdos internacionales. Por eso esas transformaciones tienen que ir acompañadas de un pensamiento jurídico útil, viable, sereno, justo y objetivo. Cuando hablé de Ferrayol al principio y acuñé la frase no acompañado, es porque en algunas cosas los juristas cubanos también nos quejamos de no acompañado. Pero el acompañamiento tendrá que ser lo suficientemente objetivo para no engordar las leyes especiales y hacer flaco y menguado nuestro Código Penal. Por ello creo que los jueces cubanos siguen siendo amantes del lado positivo del derecho penal, que es su mirada preventiva y garantista. Deciden unir sus esfuerzos investigativos en actos de esta naturaleza y no dejan pasar este acontecimiento realizando reflexiones sobre instituciones penales que nosotros consideramos aquí, sin que nadie nos los diga, que están en nuestros códigos, pero deben ser remiradas. Algunas instituciones jurídicas que no están y deben ser incorporadas. Algunas instituciones jurídicas que están y deben ser aplicadas de otra manera. Por eso nos unimos a este acontecimiento, desde una orilla escudriñadora y comprometida como son los jueces. Ese es el objetivo, creo, de un encuentro de esta naturaleza. Por supuesto, ni los jueces ni los profesores universitarios decidimos qué hacer con la justicia en materia de norma.
Pero el hecho de que podamos presentar alternativa será suficiente para que quienes puedan modificarla nos miren con optimismo y acojan las posibilidades de nuestro planteamiento. Creo que el Tribunal Supremo ha sido pionero y revolucionario en Cuba en ese sentido. Esa prerrogativa que le ha dado la Constitución al Tribunal, Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo para poder interpretar y analizar instituciones jurídicas y darle un contenido, ha sido puesta en función de una mejor justicia, a veces criticada por la manera en la que se hace, pero con la finalidad de que haya un ejercicio del mejor derecho. Y eso entonces es loable. Las discusiones que se han tenido en cuenta en este acto han sido discusiones en la parte sustantiva y en la especial. Voy terminando. Y los discursos, por supuesto, sobre género, informática, economía y desarrollo no pueden cambiar. La delincuencia, por supuesto, que cada vez va siendo una delincuencia más tecnificada, que requiere de otra mirada, que requiere de juicios que no sean siempre tan apegados a la ley y a lo mejor sí más apegados al principio. No estoy abogando por la pérdida del principio de legalidad. Un profesor de Derecho Penal no pudiera nunca darse ese lujo. Pero estoy diciendo que junto a esa ratio legi haya también un pensamiento de principios que logre modular la manera en la que usted va a impartir la justicia. No estoy llamando, como dije, al abandono de ese principio de legalidad importante en el derecho penal, en la legalidad sustantiva. Quiero a mis jueces como Júpiter, que son un juez que camine por los títulos clásicos y otros no tanto, pero en todos con un contenido debatible en pos de un mejor derecho penal, mientras no tengamos, como quería Randrush, la utopía de algo mejor que el derecho penal. De todas maneras, el reto que se avecina es claro, pues en las condiciones actuales no se ha delineado un derecho penal que sirva de cortapisa a una economía global que no respeta ni principios ni fronteras. No existe un derecho global. Los jueces y las juezas cubanas deben ser paradigmas de esa nueva mirada. Seguirán poniendo nuestra justicia penal en un lugar privilegiado por su apego sin servilismo a la ley, pero con inteligencia, compasión y sobre todo con cubanía, que significa no desconocer nuestra idiosincrasia y seguir siendo ejemplos de esa rebeldía cuando haga falta, esa rebeldía de los maceos, para defender las ideas y las decisiones que adoptamos en nuestra sentencia. Gracias entonces por su mirada fiel a Cuba en épocas de metamorfosis y de globalización. Muchas gracias.